Martes 19 de enero de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta una discusión que el Señor tiene con los fariseos acerca de una institución importantísima para Israel, el sábado. Y de este Evangelio vamos a sacar unas enseñanzas muy importantes sobre el mensaje de Jesús que tienen una aplicación muy práctica en nuestra vida. Primero, cuídate de la envidia espiritual. Segundo, el espíritu de la ley. Tercero, ¿no han leído? Vamos con el primer punto. Cuídate de la envidia espiritual. El Evangelio dice que Jesús estaba caminando, que atravesaba un sembrado con sus apóstoles, es decir, no estaba predicando, no estaba haciendo milagros, no estaba propiamente ejerciendo su ministerio público, y ahí estaban los fariseos. Estos fariseos padecían algo que se llama envidia espiritual, y es una especie como de tristeza por el bien ajeno que busca la caída del otro. Entonces, estaban analizando hasta el menor movimiento de Jesús y de sus discípulos para ver en qué le atrapaban, y esto textualmente lo dice el Evangelio en varias ocasiones. Entonces, hay una primera enseñanza de este Evangelio que aparece muy claramente reflejada en estos fariseos: la envidia espiritual. Y quiero decirte que en el camino espiritual tú vas a padecer esta envidia espiritual, y en ocasiones también la vas a sentir. La vas a padecer porque desafortunadamente dentro de la iglesia no te encuentras en un hotel de santos, sino en un hospital de pecadores. Y aún en tu ministerio, en tu movimiento, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu grupo apostólico, en tu grupo de oración, vas a tener personas que van a tener una especie de envidia espiritual hacia ti. Y van a buscarte la caída, van a tratar de obstaculizarte el camino, van a estar señalando cada cosa que haces y dejas de hacer, van a tener los ojos más fijos en tus caídas que en Jesús. Esto es una realidad y no te puede escandalizar. El Señor dice que en el reino crecen juntos el trigo y la cizaña. Recordemos también lo que sucedió con un grupo de personas que iban con Jesús, y un ciego, Bartimeo, comenzó a llamar a Jesús para que le sanara, y este grupo de personas fueron a callar a Bartimeo. Entonces no te asustes, porque vas a encontrar este tipo de fariseísmo incluso en gente espiritual. Pero hagamos un examen de conciencia, porque no solo vamos a padecer la envidia espiritual, sino que también es posible que tengamos la tentación de sentirla. Y puede que esos fariseos en muchas ocasiones seamos nosotros, que estemos pendientes de lo que todo el mundo hace, que estemos tratando como de juzgar la acción de todas las personas, hasta las intenciones de aquellas personas que nos rodean. Debemos tener mucho cuidado. No estoy diciendo que una persona que tenga cierta autoridad en un movimiento no deba estar cuidando que todo marche bien en el movimiento, en el grupo de oración. Pero una cosa es el cuidado y otra cosa es la envidia. Uno tiene que revisar en su corazón qué motiva las propias acciones. Si de verdad un genuino cuidado del Evangelio
un auténtico celo por las almas o una especie de envidia espiritual. Si has llegado a sentir esta envidia espiritual, debes hacer un acto interno de renuncia de este sentimiento. Sentir no es consentir. Que la hayas sentido en algún momento no significa que hayas consentido con esto. Al contrario, sentirla manifiesta todavía lo que nos falta de conversión y la necesidad que tenemos de unirnos con Cristo. Pero eso en sí mismo no es un pecado, sino una señal que nos muestra cuánto necesitamos de Dios. Segundo, el espíritu de la ley. En este pasaje, una vez más, el Señor revela su divinidad. La institución del sábado es de carácter divino. En el Génesis capítulo 2, versículo 3, el Señor instituyó el día de descanso. Pero luego, a lo largo de los años, el pueblo de Israel fue reglamentando lo que se podía y lo que no se podía hacer el sábado. Y se llegó a unas reglas bastante complejas que terminaban asfixiando a las personas y el ejercicio de la caridad. Por eso, Jesús viene a decirnos que Él es Señor del sábado. Es decir, nos viene a decir que Él, como Dios, va a mostrarles la auténtica interpretación de lo que significa el día del Señor, el día del descanso. Sabemos que para los judíos el día de descanso era el sábado por dos razones. Porque el Señor descansó el sábado de su creación y porque fue un sábado el día en que salieron de Egipto. Entonces sábado significaba creación y liberación. Para los cristianos, el domingo significa una nueva creación a partir de la resurrección de Cristo, que fue precisamente el primer día de la semana, es decir, el domingo, y significa también liberación, pero ya no solo de la esclavitud de Egipto, sino de una esclavitud más grave, del pecado. Por eso los cristianos celebramos el domingo. Pero volvamos al texto. San Beda, el Venerable, un monje benedictino del siglo VIII, que era un gran conocedor de las escrituras y de la historia, de hecho es uno de los patronos de los historiadores, hace una reflexión de este texto que creo que nos puede iluminar mucho para comprender el verdadero espíritu de la ley del sábado. Y así dice: el cuidado que merecen la salud y la vida del hombre es mayor que la observancia del sábado. Así es que está mandado guardar el sábado, pero si hay necesidad, no debe considerarse reo al que lo quebrante. Por esa razón no estaba prohibido circuncidar en ese día, porque era necesario hacerlo. Por lo mismo, los macabeos peleaban en sábado. Por eso los discípulos que tenían hambre podían hacer, obligados por esta necesidad, lo que estaba prohibido por la ley. Así como no habría razón hoy para considerar culpable al enfermo que no ayunase. En fin, el Hijo del Hombre, continúa, aún del sábado es dueño. Que es como si dijera: si David, rey, es excusado por haber comido el pan de los sacerdotes, ¿cuánto más deberá serlo el Hijo del Hombre, verdadero rey y sacerdote y señor del sábado, por haber permitido arrancar espigas en sábado? Es decir, el espíritu de la ley siempre será la caridad. Siempre será la caridad. Hacia allá está dirigida toda la ley. En este caso era necesario alimentar a los apóstoles y por eso el Señor permitió esto en sábado. Acá hay que mantener un equilibrio porque muchas personas están yéndose contra la ley sobre pretexto del ejercicio de la caridad mal entendida. Entonces, lo importante es que nos amemos y no importan los 10 mandamientos. Lo importante es que nos amemos y no importa lo que diga la iglesia. Lo importante es la misericordia y no importan las doctrinas. No, no es así. El Señor pone el equilibrio y la auténtica interpretación. La ley es necesaria, pero la caridad está por encima de la ley. ¿Y quién interpreta eso auténticamente hoy? La iglesia. La iglesia es la que nos da el criterio de la manera en que la caridad se sobrepone a la ley. Por eso siempre tenemos que ir al magisterio para saber en qué ocasiones ley y caridad deben interpretarse de qué manera. Esto es importante para la crisis de doctrina y de relativismo moral que estamos viviendo incluso al interior de la iglesia. Tercero, no han leído
Para responder a la acusación que los fariseos estaban haciendo a Jesús, el Señor cita las Escrituras y empieza preguntándoles, ¿no han leído? Estamos hablando de fariseos que obviamente habían leído las Escrituras. Lo que sucede es que no las habían interpretado adecuadamente. Carecían del Espíritu Santo porque les invadía el espíritu de la envidia. Esta palabra, no han leído, debe ser una exhortación también para nosotros. En primer lugar, para leer más la Biblia, para tener mayor contacto con la palabra, para seguir haciendo el Evangelio todos los días, meditándolo, para enamorarnos más de aquello que el Señor nos viene a enseñar a través de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, para interpretarlas adecuadamente, porque puede suceder que amemos mucho la Escritura, pero tengamos interpretaciones torcidas de la misma. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 el apóstol San Pablo nos aclara que la iglesia es pilar y base de la verdad. Esto significa que la auténtica interpretación de los textos bíblicos reposa en la iglesia. Hacemos una interpretación doctrinal siempre de la mano de la iglesia. Luego, la aplicación pastoral y espiritual, pues sí se puede hacer un poco de manera más libre, siempre y cuando esté sólidamente sustentada en la doctrina que la Iglesia nos ha explicado conforme a la palabra de Dios. ¿No han leído? Es una pregunta que hoy nos hace el Señor. ¿Hemos leído la palabra? Vamos a recordar entonces los 3 puntos. Primero, cuídate de la envidia espiritual. Segundo, el espíritu de la ley. Tercero, ¿no han leído? Como compromiso, les quiero invitar para que no solo amemos más la palabra, sino que compartamos la palabra. Por ejemplo, compartiendo este tipo de mensajes, este tipo de meditaciones, podemos ayudar a otras personas para que también se enamoren de la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.